Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia fascinante, la de una máquina que no solo imprimió libros, sino que, ojo, reescribió por completo el curso de la historia de Occidente. Pues sí, vamos a ver cómo una simple innovación tecnológica fue capaz de provocar una revolución espiritual, política y social, una que de hecho llega hasta nuestros días. Venga, vamos a sumergirnos en ello. Pero claro, para entender de verdad la magnitud de este cambio, primero tenemos que viajar a un mundo donde la información, pues literalmente estaba bajo llave. A ver, imaginemos un mundo sin libros en casa. Es que tener acceso a un texto, y sobre todo a la Biblia, era un privilegio reservado para muy pocos. Para la gente de a pie, el conocimiento escrito era algo, lejano, casi un mito. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegaba el mensaje? Pues muy fácil, a través de intermediarios. La Iglesia era, por así decirlo, la gran narradora de historias. La gente conocía las Escrituras por la predicación y sobre todo por el arte. Las iglesias eran auténticas bibliotecas visuales donde cada pintura, cada vidriera contaba un pasaje sagrado. Y de repente, en medio de este mundo tan controlado, aparece una tecnología disruptiva que lo va a cambiar absolutamente todo. Estamos hablando de alrededor de 1460. El descubrimiento de Gutenberg, la imprenta de tipos móviles, fue una auténtica explosión. De la noche a la mañana, la producción de libros dejó de ser ese proceso lento, artesanal, para convertirse en algo que se podía hacer en masa. Y claro, los libros, con la Biblia a la cabeza, de repente podían llegar a muchísima más gente. Ojo, que esta innovación técnica no fue solo un avance y ya está, no. Fue la chispa que prendió fuego en un terreno que ya estaba muy seco. Mucha gente veía en la Iglesia de la época una institución, digamos, más preocupada por el poder y la riqueza que por el Evangelio, y pensaron que la única solución era, pues eso, poner la Biblia directamente en manos de la gente. Y fue así como la palabra impresa se convirtió en la herramienta perfecta para una de las mayores rupturas de la historia de Europa. Aquí nos encontramos con dos visiones, totalmente opuestas. Por un lado, estaba la esperanza, que el acceso directo a las Escrituras purificaría la fe. Y por otro, el miedo, un miedo profundo de la jerarquía de la Iglesia a que, sin su guía, sin su interpretación, el caos y la herejía se extendieran como la pólvora. Y es justo aquí donde entra en escena un personaje clave, Martín Lutero. Él se da cuenta del poder de esta nueva tecnología y la aprovecha para algo revolucionario: traducir la Biblia del latín, que era la lengua culta, al alemán, la lengua del pueblo. De repente, ¡zas!, cualquiera que supiera leer podía acceder al texto sagrado por sí mismo, sin intermediarios. Y aquí viene lo interesante. La predicción de la Iglesia, en cierto modo, no estaba del todo equivocada, porque en lugar de una reforma unificada, lo que tuvimos fue una fragmentación total. Empezaron a surgir distintos grupos que interpretaban el texto a su manera. Fundaban sus propias iglesias y, claro, se peleaban entre ellos, cada uno convencidísimo de tener la única y absoluta verdad. Y mientras todo esto pasaba, mientras Europa se rompía en 1000 pedazos por conflictos religiosos, sus barcos empezaban a conectar el mundo entero, llevando consigo, por supuesto, esa misma fe ya dividida. Pensemos que antes de los grandes exploradores, el mundo para el europeo medio era bastante simple. La cristiandad por un lado y su enemigo, los moros o el islam, por otro. Pero de repente llegan navegantes como Colón, como Vasco de Gama, y derriban ese muro de la ignorancia, revelando continentes enteros que ni se imaginaban que existían. Y claro, junto a los conquistadores que iban buscando oro y gloria, viajaron otro tipo de aventureros, los aventureros de la fe. Misioneros que muchas veces sin armas y con su fe como único equipaje se lanzaron a lo desconocido para predicar el Evangelio en esas tierras nuevas. Ahora bien, la realidad en América fue muy compleja, llena de contradicciones. Por un lado, la conquista arrasó con culturas enteras y la conversión, aunque fue masiva, muchas veces se quedó en la superficie. Bajo una fina capa de prácticas católicas sobrevivieron muchísimas creencias antiguas. Y aquí vemos esa gran dualidad de la misión. La Iglesia fue sin duda parte de un sistema opresor, pero al mismo tiempo también fue la que suprimió costumbres inhumanas y la que impulsó la educación. Y finalmente, todo este proceso de cambio, de expansión, de conflictos, nos lleva a una última gran transformación, el nacimiento de lo que hoy conocemos como la sociedad moderna. Hay que entender que durante siglos, en la Edad Media, no existía un Estado como lo entendemos hoy. Así que, por pura necesidad, la Iglesia se tuvo que hacer cargo de prácticamente todo. Hablamos de la educación, con sus escuelas y universidades, de la salud pública, con los hospitales, incluso del desarrollo de las tierras, a través de los monjes. Pero con el tiempo, la mentalidad empieza a cambiar. Empiezan a surgir pensadores, líderes, que argumentan que estas tareas en realidad no son religiosas, sino civiles.
la educación, la sanidad, el desarrollo del campo, todo eso, decían, debía pasar a manos de las autoridades civiles, laicas. Y este fue, ni más ni menos, el germen de las naciones modernas. Pero claro, como es de imaginar, la Iglesia no cedió todo ese poder y esa influencia sin pelear. Este traspaso de responsabilidades fue un proceso larguísimo y a menudo muy violento. Estuvo lleno de conflictos entre el poder religioso y ese nuevo poder civil que estaban haciendo, con episodios tan famosos y trágicos como por ejemplo el juicio a Galileo. Y todo esto nos trae hasta una pregunta final para reflexionar. La imprenta puso la Biblia en manos de todo el mundo, y eso desató siglos de debate sobre quién tenía la interpretación correcta. Hoy, Internet pone toda la información del mundo, literalmente, a nuestro alcance, y la pregunta, que es quizá más relevante que nunca, sigue siendo exactamente la misma. En esta nueva y gigantesca revolución de la información, ¿quién controla la verdad?